tal y como nos la refiere Nikolai Notovich a partir de los manuscritos conservados en la Lama Serie Emis de Ladakh, copia a su vez de manuscritos originales que se conservan en Lhasa, capital del Tíbet. Estos manuscritos cuentan literalmente a partir del verso 5 de la sección 4 lo siguiente. Poco tiempo después un hermoso niño nació en el país de Israel. El mismo Dios habló por boca de este niño explicando la insignificancia del cuerpo y la grandeza del alma. Los padres de este niño eran gente pobre, que pertenecían a una familia distinguida por su piedad, que había olvidado su antigua grandeza sobre la tierra, celebrando el nombre del Creador y agradeciéndole las desgracias con que los había provisto. Para premiar a esta familia por el hecho de haber permanecido firme en el camino de la verdad, Dios bendijo a su primogénito y lo eligió para que redimiera a aquellos que habían caído en desgracia y para que curara a aquellos que estaban sufriendo. El niño divino, al que dieron el nombre de Isa, comenzó a hablar, siendo aún un niño, del Dios uno indivisible, exhortando a la gran masa descarriada a arrepentirse y a purificarse de las faltas en que habían incurrido. La gente acudió de todas partes para escucharlo y quedó maravillada ante las palabras de sabiduría que surgían de su boca infantil. Los israelitas afirmaban que en este niño moraba el Espíritu Santo. Cuando Isa alcanzó la edad de 13 años, la época en que un israelita debe tomar una mujer, la casa en que sus padres se ganaban el pan mediante una labor modesta, comenzó a ser sitio de reunión de la gente rica y noble que deseaba tener al joven Isa por yerno, siendo así que en todos lados era conocido por sus discursos edificantes en nombre del Todopoderoso. Fue entonces cuando Isa desapareció secretamente de la casa de sus padres, abandonó Jerusalén, y se encaminó con una caravana de mercaderes hacia Sin, con el propósito de perfeccionarse a sí mismo en el conocimiento divino y de estudiar las leyes de los grandes Budas. Estos versos terminan la cuarta parte de los manuscritos originales que relatan la vida de Isa. Como ya dije y como queda bien patente en esta narración, Isa es Jesús, por lo tanto voy a resumir ahora el resto del contenido del manuscrito transcrito por Notovich, pero refiriéndome ya siempre a Jesús cuando el manuscrito hace referencia a Isa. Prosigue el manuscrito de la narración de la vida de Jesús diciendo que a los 14 años cruzó el Sindh y se estableció entre los arias en el país preferido de Dios. La fama del joven Jesús se extendió rápidamente por toda la región norte del Sindh. Cuando cruzó el país de los 5 ríos, los devotos del dios Jaina le imploraron que se quedara entre ellos. Pero él los dejó y siguió caminando hacia Jagannatha en el país de Orissa, donde yacían los restos mortales de Vyasa Krishna. Aquí fue recibido con gran alegría por los sacerdotes de Brahma, que le enseñaron a leer y comprender los Vedas, a salvarse mediante las oraciones, a explicar las sagradas escrituras al pueblo, a expulsar el espíritu del mal del cuerpo humano y devolverle su forma humana. Jesús vivió 6 años en Jagannath, Rajagriha, Benares y otras ciudades sagradas. Todo el mundo le quería y vivió en paz con los Vaisyas y Sudras a quienes enseñó la Sagrada Escritura. Jesús se granjeó las primeras antipatías cuando habló de la igualdad de los hombres, ya que los brahmanes tenían esclavizados a los Sudras y opinaban que solo quedarían libres de su esclavitud con la muerte. Invitado por los brahmanes a abandonar la compañía de los Sudras y a abrazar las creencias brahmánicas, Jesús rechazó esta invitación y fue a predicar entre los Sudras contra los brahmanes y los kshatriyas. Condenó gravemente la doctrina que da a los hombres el poder de robar a otros hombres sus derechos humanos, y defendió la creencia de que Dios no había establecido diferencias entre sus hijos, que eran todos igualmente amados por él. También se empeñó Jesús en combatir la idolatría y el defender la creencia en un solo y único Dios todopoderoso. Finalmente, debido a su labor en favor de los Sudras, los sacerdotes brahmánicos decidieron su muerte, y con esta intención enviaron a sus seguidores en busca del joven profeta. Pero, Jesús, advertido del peligro por los Sudras, abandonó Jagannath de noche, alcanzó las montañas y se estableció en el país de Gautamides, en el que había nacido el gran Buda Sakyamuni, entre el pueblo que adoraba al único y sublime Brahma. Habiendo aprendido perfectamente la lengua Pali, Jesús se entregó al estudio de los rollos sagrados de los sutras. 6 años después Jesús estaba capacitado para explicar perfectamente los rollos sagrados. Entonces abandonó el Nepal y las montañas del Himalaya, descendió al valle de Rajputana y se encaminó hacia el oeste. A su paso, Jesús iba hablando a las gentes en favor de la abolición de la esclavitud, al tiempo que pregonaba la existencia de un único Dios indivisible e impulsaba al pueblo a destruir los ídolos y abandonar su creencia en los falsos dioses. Así, cuando Jesús entró en Persia, los sacerdotes se alarmaron y prohibieron al pueblo que escuchara sus palabras. Pero como el pueblo le escuchara, los sacerdotes le hicieron prender y entablaron un largo diálogo con él.
En el curso de este diálogo Jesús intentó convencerles de que abandonasen el culto al sol y el culto a un Dios del bien y a un Dios del mal, explicándoles que el sol era solo un instrumento creado por el Dios único y que el Dios único era un Dios del bien, no existiendo ningún Dios del mal. Habiéndole escuchado los sacerdotes, resolvieron no causarle ningún daño, pero, durante la noche, mientras todo el pueblo dormía, le prendieron y lo llevaron fuera de las murallas abandonándolo ahí con la esperanza de que sería pronto presa de las fieras salvajes. Pero Jesús continuó su camino sano y salvo. Continúa más adelante la narración de los manuscritos conservados por los lamas tibetanos, afirmando que Jesús contaba ya 29 años cuando regresó al país de Israel. A partir de aquí lo que nos refiere Notovich acerca de los manuscritos tibetanos transcurre ya en Palestina y forma parte de la historia que nos narran los textos bíblicos. Los manuscritos así trasladados por Notovich al mundo occidental darían una explicación lógica a las actividades de Jesús durante los largos años en que la Biblia no nos refiere absolutamente nada de él. Nosotros, durante nuestra estancia en Cachemira, no pudimos proseguir hasta Ley y el monasterio de Emis, como habría sido nuestro deseo, debido a que estábamos en el mes de abril y le solo puede alcanzarse usando las carreteras y caminos de alta montaña que en aquel momento estaban completamente bloqueadas por la nieve. Sin embargo, cualquier estudioso puede acudir a la biblioteca de la Lamasería de Emis para buscar ahí los manuscritos de referencia. Yo los he resumido aquí para conocimiento de todos, ya que tal es el espíritu de este artículo: informar al lector y a través de él a un amplio sector de la opinión pública de las tradiciones, leyendas y datos históricos que en Cachemira y sus inmediaciones se conocen hoy en día, y que tienden a confirmar la creencia popular de que Jesús vivió y murió a los pies del Himalaya. Hasta aquí el primer viaje de Jesús a tierras orientales. Viaje realizado antes de su predicación en Jerusalén y previo por consiguiente, a su crucifixión.